Por años, los tiburones eran un método obligatorio de aparecer en varios capítulos de esta saga. Con el paso del tiempo, esto se volvió algo común, y después de mucho tiempo, ellos vuelven a aparecer en este puesto. Tiburón Blanco, de 2021. Un divertido viaje a un remoto atolón, se convierte en pesadilla para los 5 pasajeros de un hidroavión que queda destruido tras un accidente, dejándolos varados en una balsa a 100 millas de la costa, y rodeados de tiburones hambrientos. En pocas palabras, esta película es lo más básico posible, de una película de tiburones asesinos. Hay algo de tensión en la película, y los personajes no parecen recortes de cartón baratos, como se ha visto en producciones pasadas. Todos ellos se desarrollaron lo suficiente como para que el espectador se preocupe por lo que les sucede. Sin embargo, el CGI no es excelente, y esto claramente se hizo con un presupuesto ajustado. Los cineastas intentaron mantener a los tiburones en la oscuridad y las sombras tanto como fuera posible, y esto ayuda. Pero, hay algunas escenas de tiburones que se ven muy mal, y esto es un problema junto con la acción ridícula en el acto final, ya que se vuelve muy poco realista. Cada vez que el tiburón ataca, todos se ponen de pie, las mujeres gritan y luego todos caen por la borda porque están de pie. No quiero ofender a nadie, pero esta película vuelve a aplicar el cliché del sexismo en una producción de terror. Todos los personajes masculinos mueren, y todas las mujeres viven. Tenemos fondos y paisajes bastante agradables en todo momento, pero eso no compensa la falta de historia, previsibilidad, y el resultado final. En su mayoría, la película consiste en personas en una balsa que son completamente tontas. Suceden tantas situaciones que podrían ayudar a sobrevivir un poco más, pero este grupo es tan imbécil, que lo único que hacen es gritar y caer al agua, cada vez que ven a un tiburón. También hay un conflicto racial o étnico, muy incómodo que no entendí en absoluto, simplemente se sintió súper forzado. La película no es realista, especialmente en el tercio final, pero cumple con los elementos básicos que hemos visto en una producción sobre tiburones asesinos. Si quieres verla, adelante, pero no esperes nada del otro mundo, y mucho menos, algo agradable para disfrutar. Un capítulo completo dedicado a la Navidad, no fue suficiente. Seguimos con arruinar el día festivo con algo que sembraría el pánico y terminó siendo una tortura. Para nosotros. La mutación. Una rata mutada se ha soltado en una ciudad. Hubiera aparecido en el capítulo navideño, pero hay algo que hizo que saliera del top. La historia aquí es bastante sencilla, pero al mismo tiempo, la historia era tan predecible y genérica que la película rápidamente se quedó sin combustible y se convirtió en un lastre para sentarse. La actuación en la película fue bastante justa. Claro, no te estás sentando a ver una gran actuación teatral, pero, por otro lado, hay actuaciones de películas B, mucho peores en el género de terror. Así que los actores y actrices que participaron en esto, hicieron lo mejor con el material disponible, o eso me gustaría pensar. Por alguna razón, las personas responsables de esta película, eligieron ambientar esta historia en Estados Unidos, pero obviamente la filmaron en el Reino Unido. Algo que sin duda notarás, al escuchar al diletante que actúa como suplente de los actores reales, tratando de leer sus líneas. En serio, parece que han sido equipados con bolas mordazas. Debo admitir que la película tenía esa sensación particular de terror tradicional y clásico de los 80, y esa fue la razón principal por la que me senté a verla. Bueno, eso, y el hecho de que era una película de terror que no había visto todavía. Nuevamente, lo mejor de esta película, terminó siendo el póster oficial. Respecto a la criatura, no sé qué decir. Supuestamente es una rata mutada, pero se deformó tanto, que parece una mezcla de un murciélago, un conejo, un duende, un hombre lobo, un yeti, un chichiculote que tuve, como sea. El traje en realidad se veía bastante bien para el presupuesto que poseía. Claro, el concepto de criatura era lo suficientemente interesante, pero fue solo eso, un concepto. Y era minuciosamente obvio al mirarlo por sí mismo. Un hombre en un traje de criatura.
Especialmente la cara no articulada, que era un asesino de rumores. Me sorprendió que la calidad visual fuera bastante buena, y que las muertes fueran grotescas. Pero esto implica mostrar lo mediocre de la producción, en los puntos alternos en cuanto crítica. Por lo tanto, la película es objetivamente pura basura, pero hay una cierta calidad cálida y agradable en la incompetencia que se muestra. Apenas estamos en el puesto 9. No se imaginan qué es lo que se nos viene encima. Nos mantenemos en el nivel de criatura como antagonista, pero esta vez, nos vamos a una escala mucho más alta. Ascenso mortal. Un grupo de alpinistas desaparece mientras escalaba el Himalaya en la década de 1950. En el presente, otro grupo toma la misma ruta y también desaparece. Un hombre rico y turbio contrata a un montañero profesional y a algunos científicos para encontrarlos. No te sorprendas si no la conoces, fue enviada a la pantalla chica y aún así, nadie se percató de ella. Es mucho menos barato de lo que pensé que sería visualmente, el paisaje y la fotografía, se ven oscuros y fríos, y en realidad intentan evocar algún tipo de atmósfera, y los efectos CGI, aunque no son alucinantes, en realidad parecen como si se hubiera hecho un esfuerzo construyéndolos. La actuación tampoco es extraordinaria, pero es decente. Particularmente la protagonista femenina, y aunque creo que se podría haber hecho más con una definición más clara de lo que era, y cómo llegó a ser, el monstruo estaba más que bien en el diseño, y exudaba alguna amenaza. Con demasiada frecuencia, la historia es descuidada y predecible, con algunos fragmentos de exposición, que podrían haberse cortado fácilmente, sin una sensación real de suspenso, o pavor con los asesinatos. El guión no es nada memorable, y se siente bastante soso y sin rumbo a veces, y los personajes no son diferentes, de los estereotipados y poco interesantes que se encuentran la mayoría de las veces, en un currículum de sci-fi. El elenco hace lo mejor que puede con los personajes transparentes, y la ausencia de una historia, pero se cortan en pedazos en el intento, al igual que sus personajes cada vez que aparece el monstruo, o el capitán del ejército obsesionado con el homicidio. El problema con esta película, es que no tiene sentido del estilo. No tiene una dirección real para darle chispa o énfasis. Se supone que debe ser emocionante y aterrador, pero no lo es. En ningún momento nos sentimos empatizados con los personajes, o nos preocupamos por su situación. En su mayoría se muestran en una oscuridad casi completa, porque los efectos son realmente malos. Si quieres ver acción a lo idiota, esta es tu película, de lo contrario, mándala al agujero para siempre. Al escuchar la premisa de este puesto, les recordará una más familiar que funcionó. En el caso de esta, ya lo verás. Profanado. Una rica heredera y sus amigos, se dirigen a pasar un fin de semana de diversión en su rancho aislado en medio de la tierra de nadie. Pronto descubren que el oscuro pasado del cuidador, lo ha llevado a una sangrienta matanza. En pocas palabras, es la película slasher básica, pero muy mal coordinada. La escena de apertura fue bastante buena, comienza rápido y bastante espantosamente. Luego nos presentan a nuestros personajes principales, quizás uno de los grupos de universitarios más molestos y malos, que he visto recientemente en una película de terror. Parecen escuincles de 3 años que no les prestan atención. En parte eso es algo bueno, porque así estaba emocionado ver cómo los mataban uno por uno. Una vez que las cosas se ponen en marcha, las cosas aún se las arreglan para ser bastante aburridas. Las escenas de muerte son bastante mansas, y sentí que no había nadie en la pantalla a quien apoyar. El asesino es el personaje más interesante de la película. Su militar psicópata es lo suficientemente entretenido, dicho esto, dudo que sea capaz de perseguir las pesadillas de nadie una vez que la película llegue a su fin. Todos son increíblemente tontos hasta el punto en que es difícil simpatizar con ellos. En general, películas como esta intentan hacer que la película sea un poco más interesante y atractiva con sexo, violencia o comedia, pero esta ni siquiera hace eso.
tome incluso tanto tiempo para que ocurra la matanza, y no es tan interesante. La premisa de la película no era el problema, estaba mal escrita junto con la falta de información de fondo sobre todos los personajes. Nada tenía sentido, nada unía las cosas en cuanto a por qué estaban sucediendo. Y nunca hubo ningún flujo en la película que atrajera mi interés. Esta es una película llena de clichés con giros que realmente no parecen necesarios una vez que todo está dicho y hecho. Igual como lo intentaron, tú intenta ignorarla, y creo que será más fácil tu objetivo. Analizando las cosas a detalle, siento que este puesto es un calco de Viernes 13. Y al ser un concepto básico, ni eso pudieron hacerlo bien. Candy Corn. Es el fin de semana de Halloween, y un grupo de matones está planeando sus novatadas anuales contra Jacob Atkins. Cuando llevan las cosas demasiado lejos, él resucita para buscar venganza contra aquellos que le hicieron daño. Jamás aprenderán de lo ya establecido. La cinematografía es muy buena, y tiene una sensación de terror natural. Los escenarios también son fantásticos y el carnaval se sintió auténtico, especialmente el personaje enano que fue increíble. Los actores tienen dos engranajes en esta película. Uno, leer las líneas tan planas, que era como si estuvieran leyendo el testamento de sus abuelos. Pero dos, estaban absolutamente cortando el paisaje, era tan increíblemente grande, que se sentía como si estuvieran en una pantomima. Ninguno de los personajes está lo suficientemente desarrollado como para que te importe, ni siquiera el principal antagonista de la película. No hay un protagonista ni una historia real coherente, y por alguna razón, les encanta usar la cámara lenta. Algunas de las escenas sangrientas son bastante entretenidas, pero son demasiado largas como para tener un factor de sorpresa. La falta de presupuesto no se disimula bien con los juegos de manos en la edición, que es probablemente el punto más débil de la película. La mayoría de las escenas podrían recortarse un poco, fue una experiencia de visualización un poco tediosa, y no se adapta bien a la calidad de la película. Especialmente en lo que respecta a la actuación. La dirección es tan derivada y aficionada, que evita cualquier intento de suspender la incredulidad, y entrar en la película. Si bien podría haber sido un poco más ajustado, hay problemas claros de ritmo, y esas escenas forzadas a cámara lenta, son una molestia. No hay mucho que ofrecer en esta película, por lo que es muy fácil de evitar en tu maratón de terror. Este fue uno de los acontecimientos más aterradores de la historia, el cual tuvo su debut en el cine, y con el paso de los años, dicha historia ha sido desgastada por diversas cosas. Leatherface, de 2017. Un adolescente Leatherface escapa de un hospital psiquiátrico con otros 3 internos, secuestrando a una joven enfermera, y llevándola en un viaje por carretera infernal, mientras es perseguido por un agente de la ley en busca de venganza. ¿Qué salió mal aquí? Veamos. La película original se ubica como una de las películas más aterradoras jamás realizadas, su icónico asesino Leatherface es su creación más aterradora. En cambio esta versión, dejaron muchos cabos sueltos. Al humanizar al personaje, han disminuido su eficacia como objeto de miedo. Una vez que fue un monstruo incontrolable y sin emociones, con el que era imposible razonar, ahora es alguien con quien podemos identificarnos, y sentir un nivel de lástima. No funcionó para Michael Myers, y no funciona aquí. El argumento de los orígenes, también hace que gran parte de la película parezca frustrantemente diferente, a una película de la saga. El guión ofrece muy poco en cuanto a las sorpresas que arroja a los espectadores, por lo que termina siendo estrictamente aburrido. Vemos a un grupo de excéntricos, creando un motín en un centro de salud mental y escapando, con detalles de la familia Sawyer para atraer al espectador. Los directores que son conocidos por poner en escena, escenarios horriblemente emocionantes, recurren aquí a trucos baratos para aumentar el valor del impacto. Cosa que no funciona, ni de chiste. Hacer que el personaje fuera secundario, fue un gran error por varias razones, incluido el hecho de que, de las 5 personas que huyen, él es el menos interesante.
La película está destinada a ser una historia de fondo para el personaje, pero en realidad todo lo que nos dice es que su familia lo hizo, de la forma en que es literalmente, poniendo la motosierra en sus manos a lo largo de la película. No muestra interés en cortar personas en dos, pero al final es usando una cara como una máscara. Hay algunas buenas muertes en la película, y algunas escenas inquietantes que, simplemente se lanzan allí por pura sorpresa. Mientras que los efectos, son pasables para un slasher moderno. La película se siente muy alejada de una película de la masacre de Texas, que parecía que fue escrita originalmente para ser una película completamente diferente, y luego se combinó con elementos de la saga, para crear el guión utilizado. Se emplearon 2 escenas de sexo entre los 2 pacientes que escaparon, y no sirvieron para nada excepto como intentos de escandalizar a la audiencia. Esto no fue más que un intento de contar una historia que, en última instancia, no tiene nada que ver con el origen de Leatherface. El salto de cómo este tipo se convirtió en Leatherface, es astronómico y sin sentido, lo que ya sabíamos era suficiente, y debería haber sido el foco de una película de origen. No recordaba esta película desde hace mucho tiempo, si no fuera por ustedes, jamás la habría encontrado. Drive-Thru, o Sonrisa Sangrienta. El terror se vuelve de gran tamaño cuando Horny el payaso, la mascota demoníaca de Hella Burger, comienza a acuchillar a los adolescentes del condado de Orange, con su cuchillo de carnicero del infierno. De principio a fin, este es un slasher forraje, completamente irritante e infantil, del tipo que te hace querer sacarte los ojos con una cuchara oxidada. La trama se deriva de aproximadamente otras 15 películas slasher de principios de los 80. El concepto es tan antiguo, como la propia película slasher, sin embargo, los escritores actúan pretenciosamente como si reinventaran el género y, en particular, los aspectos cómicos fallan miserablemente en su efecto. No hay suspenso, ¿o qué más esperabas? Y el guión, estúpidamente, a menudo insinúa poderes sobrenaturales, aunque no hay una explicación lógica para esto. La película intenta ser inteligente, y distraerte de todos los agujeros de la trama e improbabilidades, a través de su personaje principal. Los personajes son versiones deprimentemente arquetípicas de sus estereotipos, que provocan poco humor o emoción genuina, aparte del tedio enloquecedor por parte de la audiencia. Hablando de personajes, Horny, es un villano tan defraudado que es casi deprimente. Para un asesino intrínsecamente aterrador, el editor, le roba efectivamente cualquier tipo de suspenso y personalidad, debido a la forma en que constantemente se le falta el respeto en la pantalla. O se hace, cada vez que Horny aparece en la pantalla, la música heavy metal fuerte e indistinguible, sale de los parlantes combinada con el efecto incómodo de la edición acelerada a velocidades que distraen. La edición pasa por un extraño impulso de energía durante estas escenas, como si se hubiera impuesto algún tipo de requisito sobre cuánto tiempo puede aparecer lo espantoso en la pantalla. Con este descarado estilo de edición, el suspenso de la película parece descartado por una forma barata y falsa de llegar directamente a lo bueno. Con eso, pasamos mucho tiempo en personajes sin desarrollar, y en su mayoría sin interés, recitando diálogos mediocres que metódicamente intentan reconstruir quién es Horny el payaso, y por qué está haciendo lo que está haciendo. Estas escenas, intercaladas en medio de un caos editado de manera extraña, alteran el ritmo de la película y, a menudo, la ralentizan, con mucho tiempo muerto entre la acción de la película. Para una película que claramente quiere adherirse a los principios cursis del slasher, es como si la película estuviera tratando de hacer una historia criminal más inteligente, y de mayor inversión pero, a su vez, efectivamente resultó más aburrida y mediocre que incluso algunas de las peores películas slasher de los 80. Esta película es una comedia gore sin gracia, demasiado tonta para una película de terror que utiliza a un payaso, que es una parodia de McDonald's. Mi consejo sería que, si quieres ver esto, no esperes ni terror ni comedia. No te ofrecen eso y si lo ves desde esos puntos, tus expectativas morirán. Si no conoces la película de este puesto, tuviste suerte de no desperdiciar valioso tiempo de tu vida. Banshee.
Un grupo de amigos de la universidad, en un viaje de campamento de vacaciones de primavera, son acechados y acuchillados por una criatura desconocida con la capacidad de hacerlos alucinar, a través de ondas sonoras. No niego que la trama suena interesante, el problema fue en cómo la realizaron. Las únicas cosas que evitan que sea peor de lo que resultó ser, fueron algunos efectos protésicos de gore bastante buenos, y un par de escenas en las que tiene un ritmo enérgico. Pero estos pocos buenos momentos, caen muy lejos porque el resto de la película, es para resumirlo en una palabra, la cual sería, cojo. La criatura del título está hecha a bajo precio, es inconsistente y aparte del hecho de que mata, no es amenazante en absoluto. El aspecto de la película tampoco es mucho mejor, los escenarios son decentes en realidad, pero la filmación en general es estática e inacabada, y el uso de varios estilos al final resulta ser demasiado. El diálogo es entrecortado y fluye muy bien, la historia está subdesarrollada con un alto factor de previsibilidad, y el personaje, especialmente el protagonista, son irritantes. La actuación no es terrible, pero nunca está por encima del nivel mediocre. No estoy seguro de si los escritores o los actores fueron los mayores delincuentes aquí. No solo las líneas eran aburridas y nunca lo que pretendían ser geniales, duras o divertidas, pero los actores tampoco pudieron transmitir mucho. Cuando la criatura ataca a los agentes de la ley, los efectos CGI cojos no logran impresionar, y la serie de decapitaciones es ridícula. La premisa básica es que hay un alma en pena, que mata y destroza a la gente local, y lo hace emitiendo gritos agudos, destrozando a la gente con sus dientes y garras. Si ves esta película algún día, procura verla con la intención de reírte de ella, así, obtendrás mucho entretenimiento regalado. Si la ves como la producción de terror como se anuncia, solo provocará que te vayas a dormir temprano, o te obligue a hacer cosas que son aburridas, pero que serían más entretenidas que ver esta producción, hasta el final. Después de la mala experiencia que pasamos por Jeepers Creepers 3, y fue anunciada una nueva entrega, pensamos que no podríamos recibir algo peor que lo ya antes visto. Pero sorpresa, lo lograron. Jeepers Creepers, Reborn. Obligada a viajar con su novio, Laine, comienza a experimentar premoniciones asociadas al mito urbano del Creeper. Laine cree que se ha invocado algo sobrenatural, y que ella está en el centro de todo. Desde aquí ya empezamos muy mal. El problema con esta película es que todos los que trabajaron en ella parecen no tener idea de la saga. El escenario es un gran problema, es casi un apuro llegar a la gran casa espeluznante, donde se pasa casi la mitad de la película adentro. Ninguna película de la saga debería ser así. El primero, con sus grandes caminos abiertos, creaba un ambiente tan claustrofóbico a pesar de su paisaje. Aquí, no tienes nada. No hay tensión en esta película, la historia es fina como el papel y apenas avanza. El diálogo es horrible, y la actuación no es mucho mejor. A diferencia de los dos originales, que considero algunos de los mejores horrores que jamás hayan llegado a la pantalla grande, este toma todo lo que los hace buenos y los descarta por completo. Quien haya escrito y producido esto, no tiene derecho a volver a hacer una película. Es tan rudimentario y rancio que es increíble. Nadie quiere ver a una criatura corriendo por ahí matando gente sin ningún motivo durante 1 hora y media. Con una chinga, esta porquería hace ver la tercera como una joya a comparación. A pesar de que esa película se escribió rápidamente con un bajo presupuesto en mente, solo para que la saga volviera a moverse, y no cumplió ninguna de sus promesas, al menos tenía una historia, y valía la pena verla. Por alguna extraña razón, cada 23 años hay una masacre severa durante 23 días y, sin embargo, nadie documenta esto, por lo que nadie lo creerá cuando pasen los 23 años. Debes superar este enorme agujero en la trama para disfrutar de esta película. Las capturas de pantalla verde son demasiado obvias, y no hay ningún intento de familiarizar a la generación de las redes sociales con el aura malvada del Creeper. Este remake es un claro intento de destruir la saga, la historia en sí misma afirma que es realidad, y que las películas anteriores eran ficción basada en una leyenda. Pero falla miserablemente en entregar cualquier idea de origen, concepto o incluso un propósito para la enredadera, no incluso el culto cojo en la película. Simplemente sale sin nada al final. Quien se atreva a decir que le encantó esta película, incluso más que las primeras, garantiza que no es de este planeta.
Todos los que odiaron esta entrega, un aplauso, demostraron tener coeficiente mental, y espero, lo conserven por el resto de sus vidas. El Creeper se iba a quedar en el primer puesto de este top, pero hubo una película que le ganó debido a su premisa. Volviendo a aplicar sobre los objetos inanimados, llega una producción que supera el nivel de estupidez que puedas conocer. Damas y caballeros, con ustedes, Carrusel. El unicornio de Carrusel, asesino. Dude, un carrusel de unicornios, se libera de su infierno de carnaval, y se embarca en un sangriento alboroto de venganza contra la humanidad. ¿Y luego dicen que tiene de malo fumarse la mota? La pura estupidez de la premisa básica solo puede llegar hasta cierto punto, y el resto de la película, que se centra en un grupo de amigos que tienen una fiesta, sin saber que el unicornio de madera pintado de colores alegres representa una amenaza, es bastante aburrido. El director no permite que una actuación espantosa y un humor terrible le impidan llevar su loca visión al video digital. Él no deja que un presupuesto que asciende a poco más que la asignación de papel higiénico de la mayoría de las películas detenga la diversión. Y no creo que le importe un carajo lo que los críticos aficionados como yo piensen de los resultados. Se está divirtiendo con sus compañeros cineastas y eso es todo lo que le importa. Es que, en serio, no puedo describir con exactitud lo que es esta cosa. Tienes muchos momentos que al solo escucharlos, pensarás que me las estoy inventando, pero son reales. Tienes momentos como la patada de unicornio apuntada, el desgarro jugoso de una garganta, la escena de la cabeza derretida y la monada de terror independiente, mientras el unicornio obsesionaba a Sarah, quitándose la blusa para tener sexo con Duke. Sí, literalmente muestran un segmento de que una chica loca quiere tener relaciones con un puto unicornio de carrusel. Los personajes son tan irritantes, que al solo verlos la primera vez, deseas con todas tus fuerzas que los maten lo más pronto posible, y de la manera más violenta que exista. El origen de cómo cobra vida Dude, es bastante pendejo e ilógico. Dude, es un unicornio de carrusel que odia su trabajo, un día, un niño gordo lo empuja más allá del borde, lo trae a la vida, y lo envía por el camino de la venganza. Honestamente, si leíste esa frase y te reíste, esta película es para ti. Lo que más me sorprende de esta cosa, es que literalmente existe gente babosa que le dio muy buena puntuación, y la consideran como algo disfrutable y entretenido de principio a fin. Y como lo dije antes, luego se quejan de porque dicen que drogarse es malo. Esta película está dirigida al cine de terror, de manera seria, y el concepto es lo mínimo que echa a perder el ambiente de terror que estaban dispuestos a presentar. Y aunque no lo creas, esta chingadera tiene una secuela. Definitivamente existe gente que solo quiere ver el mundo arder, y este es un ejemplo perfecto, de que cualquier cosa puede tener oportunidad de llegar al mundo del cine. Si te atreves a ver esto, no me hago responsable de tus ojos. Antes de que te vayas, ¿te gusta esta saga de vídeos, y quieres tener más secuelas de esta sección? Te pido un único requisito, no más te solicito la cantidad de 50 likes, en el capítulo más reciente, para que dé luz verde a una nueva secuela. Igual, ¿conoces alguna película que te gustaría que aparezca en esta saga? Menciónala en la caja de comentarios, y serás acreditado por tu contribución, si aparece en una futura entrega. Si el vídeo te gustó, y quieres ver más vídeos así, por favor, activa la campana de notificaciones, para que no te pierdas de nada de lo que está por venir en este canal. Sin más que decir, Andy Master 1988 les desea dulces pesadillas a todos ustedes, y me despido, no sin antes pedirle a Chucky que... Good night, and sweet dreams.